tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. El gobierno de Alberto Fernández en Argentina puso en marcha medidas en materia de salud para favorecer a los jubilados de este país. En contexto, ampliamos la reacción económica en el mundo tras declararse la pandemia por el brote del coronavirus. Funcionarios del gobierno de Rusia aseguran que la economía de este país está lejos de una recesión y el presidente Vladimir Putin garantiza la estabilidad financiera de su país. El gobierno de Argentina, conducido por el presidente Alberto Fernández, puso en marcha medidas para reivindicar el derecho a la salud para los jubilados de este país. Se trata de la entrega de medicamentos de forma gratuita a los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables del país tras la crisis económica inducida por el anterior gobierno de Cambiemos. La medida de profundo impacto social se incluye en el Plan Vivir Mejor, impulsado por el gobierno. Se llevará a cabo a través del programa de atención médica integral conocida como PAMI, una institución que da cobertura a más de 5 millones de jubilados argentinos. En la lista figuran 170 medicamentos considerados básicos a los que podrán acceder los jubilados en más de 3.600 presentaciones comerciales aprobadas siguiendo varios criterios, incluyendo además el de la Organización Mundial de la Salud. Y el gobierno de Haití designó a 3 nuevos ministros y otros 5 secretarios de Estado, quienes tendrán importantes responsabilidades en el país. Todo esto en medio de fuertes críticas. De acuerdo con el decreto presidencial, los nuevos funcionarios conformarán la cartera de Turismo, Asuntos Exteriores, Cultura y Comunicación. Asimismo, las secretarías de Estado como las de Capacitación, Movilización Fiscal, Juventud y entre otras. De esta manera, Haití cuenta con un amplio gabinete en un país que, según expertos, se enfrenta a una fuerte recesión económica. En febrero de 2019, el gobierno haitiano decretó la emergencia económica tras enfrentar una crisis socioeconómica debido a la devaluación de su moneda frente al dólar. Por otro lado, la carencia presupuestaria alcanzaba más de 128 millones de dólares. Y en ese momento la medida acordó la reducción de costos para adquirir productos de primera necesidad y así favorecer la economía de los hogares. Asimismo, fortalecer proyectos sociales y la cancelación de exenciones fiscales y aduaneras durante todo el año 2019. Y el Banco Central de República Dominicana emitió información sobre el nivel de ingresos de las familias en ese país. De acuerdo al organismo oficial, el ingreso promedio de los hogares dominicanos alcanza los 41.164 pesos, que es aproximadamente unos 764 dólares al mes. Sin embargo, los sectores que no lograron alcanzar dichos ingresos fueron el 20% de los hogares más pobres, que obtuvieron en promedio 11.433 pesos de salario mensual. El saldo es insuficiente, pues los gastos del sector ascendieron a 14.820 pesos. Entre 2006 y 2007, la mayor parte de la población, a excepción del 20% más rico, no tenía ingresos suficientes para cubrir sus gastos. El nuevo sondeo de los organismos correspondientes a 2018 revela que 77.4% de los recursos que reciben los hogares provienen de los ingresos laborales, mientras que un 20% llega por la vía de las transferencias, esto quiere decir a través de remesas, pensiones, programas de gobierno, entre otros, y un 2.7% de rentas de propiedad. El precio del dólar se está disparando en Uruguay y crece en temor entre la población real. Vamos a ver más detalles a través de este documento que ha preparado nuestro corresponsal en Uruguay, Mateo Grillet. Las alarmas se encendieron.
Tan solo una semana después de que asumiera el nuevo gobierno uruguayo, el valor del dólar aumentó más del 14% y comienza a preocupar a los trabajadores. Para el gobierno, el valor de la moneda estadounidense debe acompañar la tendencia del mercado internacional. Nosotros observamos lo que está ocurriendo con mucha calma. La política monetaria es la misma que ha anunciado el presidente Labat a fines de la semana pasada y que hemos anunciado por otra parte a lo largo de la campaña. Continuamos sosteniendo que se va a acompañar las fuerzas de mercado y que se va a intervenir, como ocurrió en el día de hoy, para evitar un aumento abrupto de la divisa, del tipo de cambio. Pero el salto abrupto se dio de todas maneras. El valor del dólar aumentó en una semana más del 14%, lo que repercutirá en los precios y hará aumentar la inflación, que probablemente sea la mayor en mucho tiempo. Según algunos economistas, esto traerá consecuencias negativas para los asalariados, los jubilados y los sectores productivos endeudados en dólares. Creo que es parte de una de las cuestiones que va a tener fuertes consecuencias en el corto plazo, sobre todo en los sectores de ingresos fijos en pesos, que son los que siempre salen más perjudicados por la devaluación de la moneda, ¿no? Por el aumento del dólar. Pero no todos pierden. Los sectores más pudientes, los agroexportadores y los rentistas en dólares verán aumentadas sus ganancias con el aumento de la competitividad. En las economías capitalistas que conocemos siempre, eso siempre pasa. Sin duda que hay una ganancia de competitividad de corto plazo por la vía de lo que llama la competitividad precio en los sectores, sobre todo aquellos que tienen costos en pesos y exportan al exterior, o sea que sus ingresos son en dólares, ¿no? Los grandes exportadores, la agroindustria sobre todo, que en Uruguay es el sector que se dedica más que nada a la exportación, va a tener una mejora. En los uruguayos causó sorpresa el nivel de la suba y en general hay coincidencia en que se encarecerá el costo de vida y perjudicará a los que perciben un salario fijo y en moneda nacional. Yo soy músico y, por ejemplo, estoy comprando cosas que generalmente vienen de otros lados y realmente están en dólares y es otro precio que está costando más pagar y es otro mambo y yo cobro en pesos y me está costando otra cosa. Y está terrible, cada vez subiendo más, no sé bien el porqué, pero está ya en 42 pesos, ¿no? Tengo miedo que siga subiendo. Me dice, bueno, según lo que me ha comentado mi padre, que está bien para los exportadores, que les sirve. Pero creo que al público en general no le sirve a ninguno, ¿no? Está bravo. En las últimas horas el Banco Central intervino, evitando que la divisa norteamericana siguiera aumentando, aunque no se descartan nuevas subas. Para el gobierno y los sectores de poder, la suba responde a los efectos económicos del coronavirus. Para la oposición, se aprovecha el escenario internacional para devaluar la moneda. Entre tanto, los uruguayos comienzan a perder poder de compra rápidamente. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Sumamos a esta información de Brasil. Un exfuncionario de la estatal productora de crudo Petrobras critica al actual gobierno por afectar a la industria mediante la aplicación de políticas neoliberales. El expresidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, asegura que cuando el gobierno renuncia a las refinerías, convierte al país en un rehén del mercado internacional. El vocero indica que la guerra de precios petroleros puede causar graves daños a la economía gracias a la política de desintegración de Petrobras adoptada por el gobierno de Jair Bolsonaro. Emitió fuertes críticas sobre la política de Petrobras centrada exclusivamente a la exportación de petróleo y pidió fortalecer a la estatal. También rechazó las decisiones del ministro de Economía, Paulo Guedes, porque agravan las pérdidas con la crisis internacional y debilitan el poder de reacción interna del Estado contra los movimientos externos. Revisamos el impacto del coronavirus al regreso de esta primera pausa. No se aparte, volvemos enseguida.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró pandemia global por el brote del coronavirus. El cuadro viral acumula 121.000 contagiados en todo el mundo, más de 4.300 fallecidos y 118 países que ya están afectados. En este contexto vamos a abordar todas las medidas económicas asumidas por los gobiernos del viejo continente y además cómo ha sido el comportamiento de las bolsas de valores y la paulatina recuperación de China. El gobierno de Italia anunció una ayuda excepcional por un monto de 25.000 millones de euros para luchar contra la epidemia del nuevo coronavirus. El brote ha dejado en el país europeo, hasta el momento, más de 600 muertos. Las autoridades tienen previsto destinar un primer monto por 12.000 millones de euros para atender lo más urgente del sector salud. El decreto gubernamental prevé, entre otras cosas, la suspensión temporal del pago de determinados vencimientos de préstamos inmobiliarios y bancarios. Todo ello con una garantía parcial del Estado. Igualmente, establece indemnizaciones y ayuda a las familias con hijos y a los sectores empresariales más afectados. El gobierno italiano, el pasado 5 de marzo, había autorizado otros 7.500 millones de euros para hacer frente a la emergencia, pero decidió aumentar el monto tras agravarse la situación. El aumento de recursos para hacer frente al coronavirus por parte del gobierno surge en medio de un lento crecimiento para la economía del país. Durante 2019, Italia tuvo un repunte económico de solo 0,3%, siendo su peor cifra desde 2014. Asimismo, la deuda pública italiana asciende a 134% del Producto Interno Bruto. Y este brote viral volvió a golpear el comportamiento de las bolsas de valores en todo el mundo. Por ejemplo, el Wall Street de Nueva York en Estados Unidos volvió a hundirse el cierre de sus operaciones tras la declaración de la pandemia por el coronavirus. Este 11 de marzo, el Dow Jones perdió 1.467 puntos, es decir, menos 5.86% hasta ubicarse en los 23.551. El Nasdaq y Standard & Poor's 550 también cayeron en picada. El primero bajó 392 puntos con menos 4.70% hasta los 7.952 y el segundo perdió 141 puntos menos 4.88% quedando en 2.741. La baja de la bolsa se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgara una ley de gastos de emergencia por 8.300 millones de dólares para aumentar la respuesta al coronavirus, aportando fondos para funcionarios estatales y locales el pasado 6 de marzo. Y otra bolsa de valores que también sintió los efectos del coronavirus fue la de Sao Paulo, que registró una caída de más del 6% este mismo miércoles. El índice de Bovespa se hundía 6.52%, borrando sus ganancias del pasado 10 de marzo, cuando ganó 7.14%. Asimismo, entre las empresas más afectadas figuran las exportadoras de materias primas, las cadenas de distribución minoristas y las compañías aéreas en primera línea de la epidemia del nuevo coronavirus, que dio un frenazo a la economía mundial. Por su parte, las acciones de Petrobras perdían 6.7%. La caída en la bolsa de valores en Sao Paulo se debe a la decepción global de los mercados ante los planes de Estados Unidos para enfrentar al COVID-19. Y el Fondo Monetario Internacional pronosticó una ralentización más profunda en la economía de España para este mismo año tras los efectos del coronavirus. El organismo explica que la magnitud de dicha ralentización dependerá del alcance y duración del brote, algo que es sumamente incierto hasta este momento. Asimismo, reconoce que el COVID-19 representa un asunto muy peligroso para la economía, ya que provocará una parálisis del consumo y el turismo, dos grandes motores económicos de España. Agrega que de acuerdo a las previsiones de enero pasado, el país mantiene su crecimiento del Producto Interno Bruto en 1.6%, pero advierte de que de esa cifra no tiene en cuenta la epidemia y por lo tanto anunciará las nuevas estimaciones el próximo mes de abril. Las empresas de Wuhan, la ciudad china donde apareció el nuevo coronavirus, el COVID-19, fueron ya autorizadas a retomar sus actividades ante la caída de casos de personas infectadas por esta epidemia.
El gobierno de la provincia china de Hubei anunció este miércoles que las empresas de Wuhan, que producen bienes y servicios de primera necesidad para la población y los hospitales, podrán volver a trabajar. En ese contexto, las compañías que podrán iniciar sus actividades son las del sector médico y servicios públicos, como el gas, electricidad, calefacción y tratamiento de residuos. También podrán retomar su producción las empresas de cereales, carnes, frutas y entre otras. La medida del ejecutivo de Hubei fue tomada en cuenta por empresas extranjeras como el fabricante automovilístico japonés Honda, que a través de un comunicado aseguró que algunos empleados volvieron a su fábrica en Wuhan y que la producción de un pequeño número de vehículos se reanudó este miércoles. Por otra parte, el gobierno de Hubei indicó que el transporte de pasajeros por avión, tren, coche, barco y autobús podrán reanudar progresivamente su actividad en las zonas poco afectadas. Asimismo, las autoridades de la provincia ya anunciaron el pasado martes el levantamiento parcial de las restricciones para el desplazamiento de los habitantes, que hasta ahora no podían salir de sus localidades debido a las medidas de confinamiento que el gobierno anunció para contener el coronavirus. Wuhan, que alberga 11 millones de habitantes, es una ciudad industrial donde están instaladas empresas chinas e internacionales. En los últimos días, la referida urbe ha visto un descenso drástico en la cifra diaria de nuevos casos, lo que llevó a decir al presidente chino, Xi Jinping, que la epidemia está prácticamente contenida. Rusia descarta la recesión económica. Nuestro tema al regreso de esta segunda pausa. Volvemos enseguida. El gobierno de Rusia descarta una recesión económica para este año, así lo ha manifestado el viceprimer ministro ruso, Andrei Belousov. Asimismo, el funcionario dijo que no hay indicios de ese tipo de amenaza y que siguen muy de cerca lo que está pasando en los mercados. Belousov indicó que la estructura y el carácter del rebote que se ha producido este 11 de marzo en los precios del petróleo, los indicadores del mercado de valores y la actividad y las solicitudes de la población muestran que todo se desarrolla más o menos dentro de un rango predecible. En cuanto a la inflación, aseguró que cerrará este 2020 en menos del 4%. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el gobierno y el Banco Central cuentan con los recursos financieros necesarios para garantizar la estabilidad de su país. Y el gobierno del Reino Unido, el primer ministro británico, quise decir Boris Johnson, presentó su primer presupuesto estatal posterior al Brexit. El ministro de Economía, Rishi Sunak, presentó el presupuesto al Parlamento británico, destacando 30.000 millones de libras esterlinas que estarán destinadas para combatir la crisis del coronavirus. Asimismo, el presupuesto contempla un amplio plan de ayudas a las empresas para hacer frente a la turbulencia desatada por el referido virus. Y en este contexto, el Ejecutivo suspenderá el impuesto sobre los bienes inmuebles no comerciales que actualmente pagan miles de negocios, sobre todo los relacionados con el ocio y el entretenimiento. Además, pondrá en marcha un sistema de préstamos por 1.200 millones de libras, avalados por el gobierno para las pequeñas y medianas empresas, con lo que podrán cubrir hasta un 80% de sus pérdidas. Ese es el primer presupuesto de una nueva década, el primero en casi 50 años fuera de la Unión Europea y el primero de este nuevo gobierno. En las elecciones dijimos que necesitábamos ser una nación. Si bien el talento se distribuye de manera uniforme, la oportunidad no lo es y tenemos que arreglarlo. Este es un presupuesto que cumplirá nuestras promesas al pueblo británico y es el presupuesto de un gobierno que hace las cosas. Y la Comisión Europea puso en marcha el Plan de Acción de Economía Circular. A través de un comunicado, la Comisión informó que con esta medida se pone de manifiesto la voluntad de la Unión Europea de crear un derecho a la reparación para los consumidores del bloque comunitario. El objetivo es también luchar contra la obsolencia de los productos como teléfonos inteligentes, máximo cuando, según la Comisión,
2 de cada 3 europeos utilizan sus dispositivos por más tiempo si el rendimiento no se ve afectado. El nuevo plan además busca modificar tanto el consumo como la producción de productos electrónicos, textiles, plásticos y baterías en la Unión Europea para reducir los desechos y aumentar el reciclaje de materias primas. La petrolera estatal saudí Aramco anunció haber recibido una orden del Ministerio de Energía de aumentar su capacidad productiva un 8%. Ahora Aramco tendrá que incrementar su producción de crudo de 12 millones de barriles diarios a 13 millones. Sin embargo, no indicó en su anuncio ante la bolsa Tadawul saudí cuándo se produciría este aumento. Arabia Saudí ha estado bombeando alrededor de 9.7 millones de barriles diarios en los últimos meses, pero tiene una gran capacidad de producción adicional. Por otra parte, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi está dispuesta a suministrar más de 4 millones de barriles diarios al mercado global en abril. Y el ministro de Energía de Emiratos Árabes aboga por un nuevo acuerdo OPEP+. Esta información la titula así Sputnik, que tienen como referencia en pantalla. Dice en el interior de esta noticia que el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos dijo que el acuerdo OPEP+ desempeñaba un papel muy importante para la estabilidad del mercado petrolero y por tanto se necesita un nuevo pacto para lograr el equilibrio y así reducir la volatilidad. Recordemos que el pasado 6 de marzo la OPEP y 10 productores independientes, entre ellos Rusia, pusieron fin a los recortes petroleros a partir del 1 de abril al no lograr consensuar una prórroga de la iniciativa que estaba vigente desde principios del año 2017. Vamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. Allí los tenemos, la relación de WTI 33.40 dólares el barril y pierde 4.25%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 36.20 dólares el barril y pierde 3.70%. Y el crudo venezolano se ubica en 279.35 yuanes y tiene una baja de 34.22 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. Gracias a todos por la compañía. Será hasta la próxima. Chao.